La Fundación Pontificia ACN presenta Héroes de nuestro tiempo, noticias y testimonios de la iglesia necesitada y sufriente alrededor del mundo. Sierra Leona. Historia de éxito. Una casa parroquial en Laca. En la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Laca, un barrio de Freetown, la capital de Sierra Leona, reina una gran alegría. Gracias a su ayuda se ha inaugurado una nueva casa parroquial. Hace algún tiempo les pedimos ayuda porque el párroco, el padre Emmanuel Francis Ali, vivía en una casa completamente ruinosa. El tejado tenía goteras, la vieja escalera de madera estaba tan podrida que corría peligro de desplomarse, las tuberías y el cableado eléctrico estaban en un estado desolador y la casa se inundaba con frecuencia. Además, todo el mundo tenía acceso a la propiedad desde el exterior, lo que resultaba peligroso dado el alto índice de delincuencia. Originalmente la casa se había utilizado como alojamiento para las víctimas de la guerra civil, pero entre tanto vivir allí era intolerable y peligroso. Los fieles ya habían intentado ayudar a su sacerdote, pero ellos mismos son pobres y solo pueden donar dinero haciendo grandes sacrificios. Y para el párroco era mucho más importante construir una iglesia que pensar en sí mismo. Los benefactores de ACN ayudaron generosamente, logrando reunir un total de 45.000 euros, y entre tanto ya se ha inaugurado la nueva casa parroquial. El padre Emmanuel Francis Ali escribe a todos los benefactores: es para mí un gran placer manifestarles una vez más mi agradecimiento y reconocimiento. Su contribución ha sido de gran ayuda para nuestra comunidad. Gracias de todo corazón. India. Ayuda a la formación de 22 futuros sacerdotes de la diócesis de Bongaigaon. La Iglesia Católica del noreste de la India es aún joven, pues allí la fe católica se extendió a partir de finales del siglo XIX. En muchas partes de esta región solo hay católicos desde hace unas pocas décadas. Una de las diócesis más jóvenes de esta parte del país es la de Bongaigaon, creada en el año 2000 y donde ahora viven unos 74.000 católicos. La mayoría pertenecen a la tribu indígena Bodo, pero en la diócesis se hablan alrededor de una docena de lenguas diferentes. 94 sacerdotes atienden a los fieles con gran celo, pero las condiciones de trabajo son difíciles. Las 37 parroquias engloban un total de más de 650 comunidades, donde los fieles esperan los sacramentos y necesitan atención pastoral. En ellas es preciso alimentar y fortalecer la fe y ofrecer consejo y ayuda para numerosos problemas y dudas vitales. Por desgracia, esta vasta zona es accidentada y a menudo hay inundaciones, lo cual dificulta el trabajo de los sacerdotes. Por todo ello se necesitan más presbíteros. Afortunadamente, la iglesia local está bendecida con vocaciones nativas y en la actualidad 22 jóvenes varones de la diócesis de Bongaigaon se preparan para la ordenación sacerdotal. Sin embargo, ellos mismos proceden de familias indígenas pobres que no pueden apoyar la educación de sus hijos. ACN lleva muchos años apoyando la formación de los futuros sacerdotes de la diócesis de Bongaigaon. El obispo Thomas Pulopili nos describe: nuestra diócesis está muy en deuda con ACN por la formación de los futuros sacerdotes, es nuestra preocupación más importante. Por tanto, esperamos que sigan prestando su apoyo. Bangladesh. Historia de éxito. Una nueva capilla para un pueblo de la diócesis de Sylhet. La diócesis de Sylhet, ubicada en el noreste de Bangladesh, no se erigió hasta 2011. Sus aproximadamente 20.000 católicos solo representan una ínfima minoría entre los 4 millones de habitantes de la diócesis. La mayoría de estos fieles pertenecen a minorías étnicas, son muy pobres y viven marginados. Eso mismo ocurre también en Ishashora Punji, un pueblo perteneciente a la parroquia de Lokipur, situado a 14 kilómetros de la sede parroquial. De las 36 familias que viven en el pueblo, 16 son católicas. Antes, estos fieles católicos contaban con una modesta capilla, que era también el único espacio donde se impartía clases a los niños y se celebraban otros actos. Sin embargo, en el año 2019, esta capilla fue destruida durante violentos disturbios y desde entonces los creyentes ya no disponían de un lugar para la misa, la oración comunitaria, la catequesis, las clases y diversas actividades pastorales. El pueblo más cercano está muy lejos y la gente solo puede desplazarse a pie porque no hay carreteras adecuadas ni transporte público.
Por eso, en algunas ocasiones, la misa se celebraba en casas de particulares. Gracias a la ayuda de los benefactores de ACN, por fin se ha construido allí una capilla, para que se alcanzaran a recaudar más de 20.000 euros. Entre tanto, el nuevo lugar de culto, protegido por un muro, ha podido ser consagrado por el obispo Shorot Francis Gómez. En dicha celebración participaron numerosos católicos. Muchos sacerdotes, religiosas, catequistas y fieles acudieron incluso de otros lugares para participar en la celebración. Las obras de construcción no fueron fáciles, pues surgieron algunos desafíos. Así, por ejemplo, unas lluvias inesperadas dificultaron el transporte de los materiales de construcción por unas carreteras que ya de por sí eran deficientes. Pero ahora los fieles están encantados con su capilla. La capilla es signo y símbolo de su fe, su esperanza y su vida comunitaria. En nombre del obispo, de toda la diócesis y de la comunidad local de Ishashora Punji, quiero expresarles nuestra más sincera gratitud. Escribe el padre Sorok Leonard Costa. Gratitud que nos complace recibir y transmitir. Brasil, un centro pastoral para la parroquia de Boqueirão. La parroquia de Boqueirão está situada en la diócesis de Campina Grande, en el nordeste pobre de Brasil. Existe desde hace 60 años y está consagrada a Nossa Señora do Desterro, a saber, la Virgen que huyó a Egipto con el niño Jesús y San José para escapar de los esbirros de Herodes. En la ciudad de Boqueirão y en sus alrededores está muy extendida la devoción a Nuestra Señora del Destierro. La parroquia engloba 40 comunidades, la mayoría de ellas ubicadas en zonas rurales. Las grandes distancias y las carreteras sin asfaltar suponen un gran desafío para la pastoral. El párroco, el padre João Igor Pereira Aves de Sales, es su responsable desde julio de 2023. En los primeros meses recorrió toda la zona de su parroquia para hacerse una idea de la situación y para prestar su oído a los habitantes. El sacerdote comprobó con satisfacción que se trata de una parroquia viva y dinámica, con un gran potencial de progreso, pero menos agradable fue constatar los exiguos recursos con los que cuenta la parroquia. Sobre todo faltan espacios para las numerosas iniciativas pastorales que quiere poner en marcha, pero también para las ya existentes. Y es que en la parroquia hay 20 grupos de catequesis, pero los encuentros tienen que celebrarse en lugares improvisados o en aulas de las escuelas locales. Tampoco hay un espacio adecuado para el comedor social que ha de comer a 50 familias pobres cada semana. Y el párroco está planeando muchas más iniciativas pastorales para niños, jóvenes y adultos, para parejas y familias. Así, le gustaría promover un apostolado de la oración y reforzar el compromiso caritativo con los más necesitados. Para todo ello se necesita un centro pastoral, donde puedan tener lugar estos encuentros y actividades. Los fieles ya han hecho colectas, pero los fondos reunidos no son suficientes. A pesar de todo su entusiasmo, el dinero no alcanza porque la gente es pobre. Por eso el párroco ha pedido ayuda. Y ahí está abierta la invitación. ¿Quién quiere ayudar? Como muchos otros proyectos de la iglesia, de nuestra iglesia en todo el mundo, necesitan tu colaboración. Ucrania. Ayuda al sustento de 103 religiosas de la Congregación de las Hermanas Siervas de María Inmaculada. 103 religiosas de la Congregación Greco-Católica de las Hermanas Siervas de María Inmaculada trabajan en 16 ciudades de diversas partes de Ucrania, sobre todo en el ámbito de la educación, la catequesis y la atención a los enfermos. Dirigen guarderías, preparan a niños, jóvenes y adultos para los sacramentos, se ocupan de niños de familias problemáticas, atienden a ancianos necesitados y solos y visitan a enfermos. Ayudan en las parroquias y se ocupan, entre otras cosas, de que las iglesias estén siempre limpias y bellamente decoradas. Cosen vestiduras litúrgicas y hornean los prosforones, que es como se llama en las iglesias orientales, al pan destinado a la Eucaristía. Dirigen un centro de retiros, un albergue para alumnas de familias pobres y un orfanato, y ayudan allí donde se las necesita. Algunas también enseñan en seminarios y universidades. Ahora, durante la guerra, también se ocupan de los desplazados y han abierto varias de sus casas para estas familias sin hogar. También se ocupan de los huérfanos de guerra. Su abnegado servicio de caridad es ahora más necesario que nunca. Pero estas religiosas también necesitan ayuda.
10 de ellas ya son ancianas y 39 necesitan tratamientos médicos. Algunas incluso tienen que ser hospitalizadas una y otra vez. Además, la guerra también ha afectado a la salud de estas religiosas y de las más jóvenes. El miedo y el estrés constante han dejado huella en ellas. Sin embargo, tienen que ser fuertes para seguir ayudando. Al mismo tiempo, el costo de la vida en Ucrania también ha subido mucho. Por eso, está abierta la posibilidad de ayudar a estas religiosas para garantizar que estas hermanas y aquellas que necesitan tratamiento médico puedan recibirlo. La superiora provincial, la hermana Cristofora Bushin, nos escribe: que Dios los bendiga abundantemente a ustedes y a todos los benefactores. Impactante realidad y testimonios que nos hacen reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y que nos interpela en la vivencia de nuestra fe. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga. Bienvenidos a No los olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia, con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia, que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. Cientos de personas se han reunido en Madrid para darse cita por los cristianos perseguidos en una vigilia muy especial. José Villalón, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel. Así es, la Catedral de la Almudena de Madrid ha sido el nuevo, una vez más, el escenario de la Noche de los Testigos, esta vigilia de oración, de música, de testimonios en vivo por los cristianos perseguidos. Ha tenido de protagonista, entre ellos, al obispo de Nacala, Mozambique, a Monseñor Alberto Vera, que compartió su testimonio. Centenares de personas llenaron la catedral para escuchar esta historia y también la del padre Wilson López, sacerdote indio. Una cita en la que también hubo momentos de oración con el Santísimo Sacramento y en la que se pudieron venerar varios objetos litúrgicos profanados por terroristas islámicos. Bueno, y para quienes no pudieron asistir precisamente a ese acto, aquí en 13 van a poder verlo. Lo vamos a retransmitir próximamente, ya os diremos el día y la hora, para que no os lo perdáis y podáis disfrutar y escuchar lo que allí se dijo, que fue muy, muy interesante. Y mientras tanto, también rezamos en estos días de forma especial por la paz en Irán y en toda la región de Oriente Medio. También queremos pedir muy especialmente por la pequeña comunidad cristiana que vive su fe en este país, para que el Señor les guarde y se sepan acompañados espiritualmente por toda la Iglesia universal. Pues sí, seguimos muy pendientes de Irán, aquí les estamos dando información sobre ello, pero ahora queremos cambiar de mirada. Miramos a Cuba, donde también se están viviendo, José, momentos muy difíciles en estas últimas semanas. Eso es, sí. Por eso Ayuda a la Iglesia Necesitada no quiere olvidarse del pueblo cubano, a quien siempre tiene en su oración. Un pueblo que sufre la pobreza y la inestabilidad social desde hace años. Sin embargo, esa iglesia cubana está muy viva, se sobrepone a todas las dificultades. Y es que aunque Cuba cuenta con apenas 370 sacerdotes y en torno a los 600 religiosos, hacen posible que Jesucristo pueda seguir presente en medio de los fieles. Es más, los laicos son los que se comprometen a ser agentes de pastoral y se encargan de la catequesis, apoyando a la formación también para visitar a los enfermos y muchas otras tareas, y se enfrentan a muchos retos para sostener a las comunidades y que el Evangelio, por tanto, pueda seguir llegando hasta el último rincón. De ello hemos hablado con Leima García, una joven laica católica de Camagüey, en Cuba. Bienvenida, Leima, muchas gracias por atendernos. Buenos días desde Camagüey, Cuba, un saludo. Muchas familias cubanas viven en un contexto muy difícil. En ese sentido, ¿cuál es el papel que tiene la Iglesia en el acompañamiento a esas familias? Los cristianos vivimos nuestra fe desde las celebraciones religiosas dentro de nuestros templos y de los espacios de la Iglesia, como son las misas, las adoraciones eucarísticas, los rosarios, los momentos de oración y los encuentros entre grupos pastorales o el propio grupo pastoral, como puede ser catequesis, catecumenado para adultos, grupos de jóvenes, de adolescentes, de matrimonio o las comunidades de vida cristiana. Esta es la manera tradicional en la que lo hacemos, y también pues visitando enfermos, las misiones, ya sea en los tiempos fuertes como el Adviento y la Cuaresma,
o bajo determinados espacios y movimientos que se encargan de la visita a enfermos o la misión específica de evangelización en determinados lugares del país o de las diócesis de cada uno. Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva años apoyando a las comunidades cristianas en Cuba y rezando por la paz en el país. ¿Cómo habéis sentido la cercanía de la Iglesia Universal a través de este apoyo? Pues sí, Ayuda a la Iglesia Necesitada es prácticamente el sostén de muchísimos proyectos, tanto de comedores sociales que hay en muchas parroquias en Cuba. Y sí, desde ese punto de vista sí se ha visto el apoyo universal, ¿no?, con Cuba y con la necesidad económica que tienen nuestras diócesis. Y Leima, ¿cuáles son los principales retos pastorales que tiene la Iglesia cubana, especialmente con los fieles laicos? La Iglesia cubana es el sostén espiritual y a veces material en gran medida de muchísimas familias cubanas. La Iglesia cubana es una iglesia de pocos. Lo ha sido en muchos momentos y ahora lo vuelve a ser tras la emigración. Y muchos sacerdotes, muchas religiosas y gran cantidad de laicos han sido el sostén de esas familias que han quedado divididas entre el que ha emigrado y el que se ha quedado, de tantos ancianos que viven solos y que tienen el apoyo de sus comunidades y de las personas que están al pendiente de ellos. Esa es la iglesia en Cuba, es una iglesia de pocas personas que ha ido cambiando a lo largo del tiempo y que se va renovando cada día. Y esa es la coherencia y esperanza del pueblo cubano para que pueda vivir un futuro de paz y estabilidad. Muchas gracias por atendernos. Leima García es católica cubana desde la diócesis de Camagüey. Bueno, lo hemos escuchado, Josué, la situación es muy complicada y la verdad que esa situación que viven los cubanos no es fácil, pero qué gran espíritu tienen al final para comprometerse con Dios y también con la Iglesia. Pues sí, Raquel, estamos hablando de una Iglesia que en medio de la sencillez y la necesidad vive comprometida con su misión de evangelizar y de entregarse a los demás. Y así lo hacen tantas personas en Cuba que día a día lo dan todo y ponen su grano de arena para que Jesús llegue a todos. Este es, por ejemplo, el caso de la hermana Mariana, una mujer cubana dedicada a acompañar a mujeres trabajadoras para que puedan seguir sustentando a sus familias dentro de un contexto tan difícil. Vamos a conocer su labor, atentos. Mi nombre es Miriala Martín Romero, soy religiosa sierva de San José, soy cubana. Desde nuestra comunidad realizamos varios proyectos. Un proyecto es de acompañamiento a la mujer trabajadora, donde hay un grupo de mujeres que confeccionan objetos religiosos y eso les ayuda a su economía familiar. También tenemos un proyecto con los niños que se llama Arcoíris de Nazaret, donde los niños hacen manualidades, aprenden a cantar, tienen guitarra y se les educa en valores. También pues acompañamos a las personas enfermas de del barrio, pero también de otros lugares. Nos hacemos presentes en sus casas, les ayudamos muchas veces con comida, con medicamentos, ayudamos al enfermo mental. Y bueno, en nuestra casa estamos ahora, debido a la situación tan difícil que se está viviendo, pues le estamos dando de comer a una persona que es enferma mental, que es de nuestro barrio, y a una señora también que vive sola. Y colaboramos en todo lo que podamos para ayudar aquí en esta dura realidad que estamos viviendo. Historias y realidades como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe. Esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. La Fundación Pontificia ACN presentó Héroes de nuestro tiempo, la actualidad de la Iglesia necesitada y sufriente alrededor del mundo.